A donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. La pasamos chévere contigo cada mañana, Juan Carlos, Moraima y Fernán en ruta. Y ahora con nosotros, Eso es. Los Ventura. Yes. Muy bien, ¿y Joel, ustedes? bendiciones, Ismari. Gracias, buenos días. Ya vi que la Navidad está encendida en las casas. Está. Sí, empezamos en octubre y la gente de Estados Unidos dice, ¿pero y qué pasa con el pavo? Y yo, celebramos el Acción de Gracia igual. Eso no Muy impide, lindo eso no todo. impide. Exacto. Para nada. para Muy nada. lindo todo. Somos siempre, ¿verdad?, los primeros que decoramos Sí. en nuestra urbanización. Qué bueno, qué Pero bueno nos gusta tenerles también acá. ver las casitas así decoradas. Bueno, como siempre, gracias por la invitación. El tema de hoy es cómo prevenimos el abuso sexual infantil. Wow. Recientemente, no sé si han visto, ¿verdad?, en las noticias, ha habido varias acusaciones con personas que han tratado de tener relaciones sexuales con menores de edad. Y una de las que más me impactó en estos días fue de una persona, un adulto, que llama a una persona conocida que acaba de dar a luz y le dice, ¿tú le puedes tirar fotos a tu bebé desnuda, a tu nena? Es que pues, para contenido sexual. Y empieza entonces a compartir, ¿verdad?, el contenido explícito. Y entonces esta persona pues llama a un agente de ley y entonces intervienen y lo arrestan. Y pues eso, ¿verdad?, nos trajo la preocupación de que hay personas que piensan, ¿verdad?, padres que piensan que el abuso infantil empieza en las edades quizás 4 o 5 en adelante y no toman en consideración desde que son bebés. Y esas son cositas que queremos discutir hoy, de qué cosas como padre yo puedo hacer, padre, tío, abuelo, como, o sea, personal que tenga a su cargo algún menor de edad para protegerlo, ¿verdad? Sabemos que hay cosas que no están en nuestro control, pero todas aquellas que podamos nosotros, ¿verdad?, intervenir, pues queremos hacerlo, ¿no? Y también nosotros nos basamos, hay un estudio que se llama el estudio ACE, que es de experiencias adversas en la niñez. Ahí se identificaron en este estudio 10 experiencias adversas que pueden ser traumáticas. Y esas 10 experiencias, mientras más experiencias de este tipo uno tenga, mayor probabilidad de que nuestra salud mental se vea afectada a lo largo de nuestra vida y también nuestra salud física. Enfermedades degenerativas, enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, entre otras, están asociadas a las experiencias adversas en la niñez. Experiencias como el abuso físico, emocional, el abuso sexual, son experiencias que pueden ser traumáticas. Y por eso es que es bien importante la prevención. Porque yo que trabajo con personas, ya sea tanto problemática de adicción como problemática de trastorno de pánico, el que le dan ataques de pánico, cuando yo los veo en la primera cita, lo primero que yo hago es administrarle esta prueba, este cuestionario de 10 preguntas, y muchas veces desde antes de que me hayan ya contestado, cuando yo veo que alguien me dice yo padezco del estómago o yo tengo esta serie de condiciones físicas, ya yo presiento, ya yo sé que esta persona va a tener una puntuación alta en términos de experiencias adversas, y lamentablemente así lo es. Y otra cosa también que nos preocupa mucho es que la cantidad de casos que cuando yo le administro este cuestionario, la respuesta es sí al abuso sexual infantil. ¿Cuánta inocencia queda en los padres para, por ejemplo, comenzaste dando el ejemplo de la foto? ¿Cuánta inocencia puede quedar en los padres o en un sector de los padres para que, verdad, fotos que obviamente el sentido de tomarlas es puro, es santo, de parte de la familia? Muchas veces pues pasamos por alto que esta enfermedad de el abuso sexual y de la atracción de tanta gente por la cuestión de la parte sexual de los niños, ¿verdad? Con este asunto de la pedofilia, podemos exponer, porque cuando surgió el famoso caso de Alexandra Lugaro y su hija, vi un par de columnas importantes de psicólogas que precisamente le estaban diciendo al pueblo, llamando la atención al pueblo de buena manera, tú sabes, de forma educativa, de decir, mire, siempre estén conscientes que aunque usted tomó de manera pura esa foto, piénselo bien a la hora de publicarla, porque los pedófilos de lo que se alimentan es de eso.
Correcto. ¿Cuánta inocencia queda en ese sentido, no? Porque es bueno tener la inocencia porque en el sentido de yo tener una mente pura, ¿verdad? Pero pensando en el que no la tiene. Correcto, nosotros, y por eso es que queremos hacer esta sección, porque hemos visto que hay padres que descansan pensando que todo el mundo es como ellos. Y no es así. O sea, tenemos que empezar a crear la malicia desde que tú das a luz. Automáticamente tú tienes un bebé en tus manos o tú tienes a un infante, ¿verdad? En tu responsabilidad, tú tienes que tener la malicia, pensar que todo el mundo quiere hacerle daño, ¿ok? No paranoico, o sea, no es al extremo, eso no es lo que queremos, sino de tener esa malicia, ese sexto sentido de decir, espérate, esto puede causar, ¿verdad?, confusión, que eso es una de las herramientas. La primera herramienta. También partir de esta premisa de que todo el mundo tiene la capacidad tanto para hacer lo bueno como lo malo. Exacto. Y entonces no irnos a ninguno de los dos extremos y estar como consciente de eso. Y la primera herramienta es precisamente esa, ¿verdad? Sí, la primera herramienta es no tirarle fotos desnudas a los infantes. Sabemos también que hay una parte cultural donde mis papás a lo mejor me tiraron fotos bañándome, cuando uno es pequeño y quieren guardar unos recuerdos. Y como tú mencionabas, hay una parte que es inocencia, una parte pura de nuestra cultura. Claro. Pero estamos en otros tiempos. Sí, una cosa es que sea para el consumo de la familia close, otra cosa es que sea pública, por ejemplo, en un Facebook. Exacto. Yo me quedo sorprendida. Y las ponen. Las ponen. Sí, celebridades que acaban de dar a luz se toman esta foto mamá desnuda, obviamente cubriéndose con el bebé desnudo. A mí nunca me ha gustado ese tipo de fotos. Algunos lo ven tierno y quizás cuando uno lo ve con esa mente de ternura, perfecto, pero no todo el mundo tiene esa mente de ternura. Están ambos desnudos. No, y yo quiero, ¿verdad?, clarificar o dejarles saber que si tú vas con estas fotos a cualquier farmacia, hay muchas que tienen protocolo, especialmente las grandes, protocolo de que si ven fotos de niños desnudos, tienen que llamar a las autoridades. ¿Oh, sí? Wow. Así que aunque sean tus hijos, o sea, tienes que tener mucho cuidado porque volvemos, se presta. Y como, acuérdense, las personas que están en la farmacia no van a saber, él lo hizo puro, él lo que quería era tener un recuerdo de la nena bañándose o del nene bañándose. No, tienen que también tener esa malicia. Así que, mire, es mejor evitarla. No le tire fotos, guárdela en sus recuerdos, o si le va a tirar fotos, ¿verdad? Póngale algo al frente que se vea, o sea, que lo tape las partes, para que no, y no las publique definitivamente, porque todo lo que usted publica, eso es del mundo. Eso no es suyo. Digo, a veces no son desnudos, pero uno ve, ¿verdad?, gente publicando fotos todo el tiempo, quizás hasta de manera obsesiva en las redes sociales de sus niñitos. Le hacen photoshoot de cuánta cosa hay, ¿no? Todo el tiempo. Y parecería como si estuvieran ofreciendo un producto, ¿no? Y claro, están orgullosos de sus hijos, pero a veces es como obsesivo. Y la forma con que se para el menor, correcto, o sea, todo, hay que tener mucho cuidado. No siempre son desnudos, ¿no? A veces están vestiditos los niños, pero los presentan de una manera que, ¿verdad?, puede ser objetable. Hay que tener mucho cuidado y mientras más nosotros podamos prevenir, mucho mejor. Yendo por esa misma línea, ¿verdad?, de la ropa, por ejemplo, yo que soy maestra de escuela dominical, y, ¿verdad?, a mí me tocan los niños de 0 a 4 años, que son totalmente pequeños. Y también pues vaya a otras iglesias, ¿verdad?, a ayudar con lo que es la escuela dominical. Me he dado cuenta, y no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, que muchos padres a los que son menores de 4 años, si son nenas, no le ponen, si tienen faldita o traje, pantalón debajo de la falda o del traje. Pues dicen que son nenas. Tenemos que tener mucho cuidado. Las niñas a esa edad, ¿verdad?, no saben ni cómo sentarse correctamente, están jugando, no les importa si se les sube la falda, no les importa nada. O sea, tenemos que cuidarlas. Y yo creo que en todas las edades vas a usar falda o vas a usar, ¿verdad?, jumper del uniforme, debe de tener su pantalón por debajo y enseñarle desde pequeño, mira, vamos, no se enseña el pantalón, se mantiene la falda abajo, nos vamos a tratar de sentar con cuidado, y si yo, mamá, veo que mi nena está y la falda se le subió, voy y le enseño, le bajo la falda y le digo, no se sube la falda, porque a veces hasta lo hacen como juego, mira mi pipa, y levantan no, o sea, uno no se levanta la falda, y si vemos un menor, varón, que le esté levantando la falda, también no podemos decir eso es un juego.
tenemos que, ¿verdad? Obviamente, con dulzura, obviamente, ¿verdad? Con educación, decirle, mira, no, eso no se hace, este es el proceso correcto. ¿Hasta dónde los niños que son abusados sexualmente fueron abusados sexualmente a pesar de haber sido educados con papá y mamá, o si la mayoría del abuso sexual sigue dándose precisamente porque todavía no se les educa en el hogar con referencia a sus partes privadas, etcétera? ¿Cómo está ese balance al día de hoy, en la experiencia de ustedes? Yo creo que a veces, a pesar de el cuidado y la educación de los padres y la presencia de ellos para cuidarle, a veces puede suceder, tristemente, pero es un factor de protección. A mayor educación, educación y más mi papá y mamá nos involucremos en el proceso, pues menos riesgo. Lamentablemente yo creo que según por lo menos los casos que yo sigo viendo en terapia, es demasiado alto la cantidad de ¿Qué edades siguen siendo las más que tú ves que los engañan, los atrapan, los abusan? Yo he visto que me reportan, pues yo trabajo con adultos, sí, y me reportan de 4 años hasta adolescencia. Wow. Es bien alta, es bien alta. Wow. Y yo creo que tenemos un factor de que aun cuando hay conciencia y aun cuando educamos, confiamos demasiado. Por ejemplo, y eso es una de las herramientas que teníamos más adelante, pero la voy a mencionar ahora, es que podemos estar segundos y decimos, ay, es que mira, yo estoy aquí en esta góndola, pero él está ahí más adelante. Y hay videos en cantidad que son reales en internet, donde de cámaras de supermercado, cámaras de banco, cámaras de diferentes lugares, donde dejaron al menor unos segundos. El papá está aquí, el menor está allí, y se llevaron al menor, lo secuestraron y el papá ni se dio cuenta en segundos. Y también he visto, ¿verdad?, adultos que entonces tocan las partes privadas del menor y se van. O sea, hicieron lo que querían hacer en segundos. Igual hay muchos reportajes y muchos estudios también acerca de los secuestros de los niños, y los padres lo que te dicen fue un segundo. Lo que dejé de mirarlo fueron 2 segundos. Inclusive vimos en estos días, ¿verdad?, uno que nos impactó, donde fueron 2 niños los que le dijeron a las papás, ¿podemos jugar con el menor? Y ellos dijeron, pues sí, llévatelo a jugar. En el parque. Se llevaron el menor a jugar y después el niño desapareció y lo secuestraron. O sea, la modalidad ha ido aumentando y nuestra malicia tiene que ir aumentando también. Una pregunta, ¿cómo guardamos al menor de dañarle la cabeza con pensamientos oscuros, pero a la misma vez protegerlos, ¿no? O sea, ¿cómo se hace eso? Sí, eso es parte de lo que queríamos traer, que es importante tener ese balance donde le traemos la información sin traumarlo. Porque trabajo también con muchas mujeres adultas que en su niñez la abuela, la mamá siempre le traía el temor, y le traía las noticias del vocero y le traía de los periódicos, y ellas desarrollaron entonces un temor hacia los hombres, un terror hacia los hombres, y a que todas esas cosas les sucedieran. Así que la información debe ser una que no les traumatice, que sea donde les dejamos saber, mira, estas cosas, si sucedieran, nosotros estamos aquí, nos puedes decir cualquier cosa, nosotros te vamos a poder proteger en la medida que tú nos compartas, y que haya una relación saludable, una buena conexión con nuestros hijos, porque si no hay una buena conexión, ellos no van a tener la confianza. Muchachos, algo que yo siempre he tenido mis interrogantes, y lo voy a decir con mucho respeto, por favor, que nadie, ¿verdad?, malentienda, pero a mí me preocupan mucho los uniformes deportivos de ciertos deportes de chicas, desde niñas, desde la liga pequeñita, Sí. que son demasiado cortos. Y entonces tú tienes una fanaticada que tú no sabes quién está ahí en ese público viendo. Correcto. Y haciendo mente con esa hija tuya. ¿Les ha pasado experiencias así también, que han visto ese tipo de casos? Yo lo he visto, y tengo también unas amistades que
pues lo que hacen es que se ponen un licra de los que son hasta la rodilla, debajo del otro, porque prácticamente el otro es un hostpan. Exactamente. ¿Verdad? Para cuidar. Pero a mí más me preocupa que vemos eso en la cancha, pero después de la cancha se van a comer a un Pizza Hut, se van a comer a cualquier otro sitio y no se pone nada encima. Y suben las fotos así. Y entonces esas son mis preocupaciones. Tenemos que, y vamos, los papás son los responsables, que eso era lo que iba a mencionar. Nosotros sí tenemos que decirle a nuestro niño que, ¿verdad? Y darle las herramientas para que se cuide. Pero la malicia, el que esté pendiente, el que esté protegiendo, el que coja la carga, ¿verdad? Mental, de que para no crearle este mundo dark, ¿verdad? Como mencionaste a nuestros hijos, debe ser el papá, los papás o las personas encargadas del menor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la madurez para poder manejar ese tipo de información. El niño todavía no sabe cómo manejar todo ese peso. Y entonces podríamos hasta, ¿verdad?, ponerlo en que suba todas sus defensas, entonces no quiera tener ni siquiera amigos, no quiera compartir con nadie, ¿verdad? Porque puede sentir que es, o sea, hay que explicar qué es un extraño y cuáles son las conductas que no son las adecuadas para que la persona esté clara, ¿verdad? Y uno de los factores de protección y una de las herramientas que queríamos traer es fortalecer la autoestima. Muchas veces cuando nosotros no trabajamos la autoestima de nuestros hijos, cuando nosotros no le validamos, cuando no le damos abrazos ni le damos toques saludables y viene un extraño, le da un toque que no es saludable, que es con malicia, lo pueden interpretar como que esta persona me quiere, esta persona me está dando el abrazo que papá o mamá nunca me han dado. O el regalo, porque también a veces lo compran. El regalo que nunca me he tenido. Hay que explicarle, ¿verdad? Que un regalo a cambio de no es un regalo. Exacto. O sea, que esas son cositas que hay que aclarar. Lo otro, ¿verdad?, que también tenemos por aquí es que cuando decimos que no podemos dejar a los niños con extraños, y esto incluye, ¿verdad?, que a veces pensamos que no, él es el padrastro o ella es la madrastra. Mire, tenga mucho cuidado. Si es una persona que usted acaba de entrar a una relación, tenga mucho cuidado, usted todavía no lo conoce o usted todavía no la conoce. O sea, tenemos que evaluar todos los escenarios. Y yo, ¿verdad?, siempre fomento a que establezcan un código, una palabra, un color, un número, algo, porque hay personas que dicen, mira, tu mamá te mandó a buscar o tu papá te mandó a buscar, y así utilizan para secuestrar, ¿verdad? Porque empiezan a seguir a la persona, ven en los patrones, ven el nombre, buscan la información. Entonces, si tú le tienes un código a tu hijo y le explicas cuando venga una persona a acercarse, cuál es el código, para que entonces, pues, así, ¿verdad?, pues puedas saber, espérate, esto no viene de parte de mi mamá, de mi papá ni de mi familiar, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y de igual forma, no dejar en casa de amistades a dormir a nuestros hijos. Ustedes por la experiencia, yo sé que eso ocurre y hay muchas relaciones de amistad profunda, y sé que en la audiencia hay gente que va a diferir y eso lo respetamos. Claro. Pero esta recomendación ustedes la están dando basado en la experiencia, o sea, porque yo sé que para un papá que tiene esta hija de 8 añitos, de 10 añitos, que quiere pasar el fin de semana en casa de su amiguita, pues es lo común y se fomenta ese tipo de relación, con excepción ahora de la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Que la recomendación es la contraria, pero fuera de la recomendación de la pandemia es algo normal. Ustedes se sostienen y recomiendan que eso no se practique. Sí, porque lamentablemente muchos de los abusos sexuales ocurren dentro del ambiente familiar o de amistades de gente, y los testimonios que hemos escuchado, personas que pues muy cercanas a sus papás cuando eran niñas, fueron abusadas por personas que gozaban de la confianza de sus padres. Y entonces pues no nos podemos confiar. Ni siquiera entre hermanos de iglesia. O sea, estoy tratando de empujar el tema porque este detalle es exageradamente importante. Por ejemplo, ya yo crié, mis hijos están grandes, pero ahora ellos están criando y tienen un círculo de amistades bien linda que están criando junto con ellos. Claro. Yo creo que es un factor de protección el no hacerlo. Y lo otro, no es un punto en que hemos permitido que esto llegue a un punto en que ni mis amigos y amigas cercanas voy a confiar en ellos. O sea, en un círculo cercano. Nos vamos a arriesgar. Porque esto es una ruleta, o sea, suelta y verdad. ¿Verdad? Vamos a hablar de nuestra experiencia. Las de nosotros, a cada rato nos han pedido, nosotros le hemos siempre dicho que no. Sí se han quedado en casa de mi mamá y en casa de los papás. A eso ahí sí. Pero si ellos quieren, lo que nosotros hemos hecho es que vengan acá, que se queden acá.
¿verdad? Porque nosotros sabemos qué pasa aquí, lo que no sabemos lo que pasa en el otro lado. Y si los papás se lo permiten, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Nosotros no obligamos tampoco a ningún niño porque sabemos. Yo creo que esto es algo ¿verdad? De cada núcleo familiar. No creo que haya algo como una ¿verdad? Protección, sí no entrar en la paranoia, pero yo creo que mientras más nosotros podamos asegurar, y también depende de las edades, ¿verdad? Porque si es una adolescente o una niña más grande que tiene la capacidad de verbalizar esto pasó, y también si vas solo o vas con sus hermanos. O sea, hay muchos factores que hay que tomar en consideración y es una decisión que se tiene que tomar como padres. Sí, y yo creo que es bien particular porque no me atrevería a decir que categóricamente que en casa de ningún hermano de la iglesia o ninguna persona que llega a veces a sentirse más familia a lo mejor que la misma gente de sangre. A veces que hay muchas personas que no cuentan con redes de apoyo dentro de su familia, a lo mejor en la iglesia encuentran con gente que sí pueden contar con ellos. O sea, el detalle es que tú evalúes que la nena, por ejemplo, vaya a la casa de los amigos en los que tú confías plenamente, pero no sabes quién adicional tiene acceso a esa casa. O sea, quién entra de manera simple allí, ¿no? Yo lo digo pues recuerdo una historia de una amiga de la familia que la dejaron sola en su casa. Hay un vecino que entraba libremente a buscar herramientas al patio y tenía todo, y allí ocurrió el problema. Entonces no hubo problema con un familiar inmediato, pero sí con un vecino que tenía acceso. Entonces eso uno no sabe. Y si se están quedando varios niños, no sabemos también las costumbres, qué cosas están haciendo esos otros niños. Sí. Por eso, o sea, es cuestión de evaluar quiénes van a ir, quiénes son, cuál es la experiencia que nosotros tenemos, te podemos llamar en cualquier momento, tú puedes tener tu celular a la mano, o sea, son varios factores. Lo importante aquí es que sepamos que como padres tenemos una responsabilidad y que las consecuencias de nuestras decisiones tenemos que cargar con ellas. O sea, si no pasa nada, pues sabemos que entonces nuestros hijos a lo mejor van a decir, ay, mira para allá, tú no dejaste, tenemos que cargar con eso, pero si pasa algo, también tenemos que cargar con esa Yo pasé por eso con mis hijos, a mí me criaron donde no me dejaban ir a ningún sitio, solamente a casa de mi madrina. Yo no sé lo que es quedarse en casa de una amiguita y me crié con un coraje y una rebeldía en cierto punto que mi mamá no me dejaba. O sea, eso mismo hice con mis dos hijos, siendo varones, y yo aprendí tal y tal y tal cosa, y en el camino ellos luego lo entendieron. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, aunque suene drástico, aunque suene a paranoia, pero yo prefiero que me digan eso a que luego ocurra algo, como dice Fernán, un extraño que entre o otro niño que estaba en el pijama party, que son tan famosos, y tú no sabes las costumbres que tienen esos mismos niños. Y hay que evaluar la madurez también y la salud mental no solamente de las amistades, sino también de la familia. No porque alguien sea familia o porque sean los abuelitos, necesariamente están aptos para cuidarlos. Así que hay que evaluar cada caso. O sea, los abuelitos escondidas dan permiso, ¿sabes? A veces. Excelente. Gracias por el tiempo que han estado con nosotros. Yo sé que tienen más en el tintero. Ustedes tienen ahí un material tremendo siempre, pero el tiempo nos corre. ¿Cómo, verdad? Yo sé que, Joel, ya tú tienes la agenda apretadita, estás refiriendo gente. Sí, ahora mismo me surgieron unos espacios. Muy bien. Que si quieren sacar una cita para consejería profesional, pueden enviarme un mensaje de texto. La mejor forma de mensaje de texto, no me llamen, por favor. O si me llaman, me dejan un voicemail. Al 787-518-2357. O en la página de nuestro libro, Tu Mejor Cliente en Facebook. Excelente, muchas bendiciones. Los Ventura con nosotros aquí.